Hola mi querido hermano, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga poderosamente, les guarde donde anden, donde se encuentren. Y le pedimos al único que nos puede llevar al conocimiento de la verdad. Y no solamente a tener esta facultad, sino que también es el único que nos hace entender y dar testimonio en nuestro corazón que lo que estamos escuchando es palabra del Señor y es una palabra que va a edificar nuestras vidas. Hay muchas veces, querido hermano, que nosotros por nuestra condición natural que hemos sido criados y acostumbrados, adoctrinados a una vida terrenal, nuestros padres, la enseñanza, la cultura, el lugar, siempre nos enseña de manera inadecuada, de manera muy yoísta, de manera muy cerrada, muy altiva, en donde nuestros conocimientos siempre están por encima, por el hombro de las demás personas. Y esto, querido hermano, como es una debilidad que poseemos todos y debemos de quitar esa levadura de nuestra vida para poder avanzar en el camino del Señor, porque tenemos una palabra, tenemos una exhortación, el cual nos hace que Dios da mucha gracia a los humildes, pero a los altivos los abate. Y teniendo esto en consideración, querido hermano, Dios asegura de que cada uno de nosotros tengamos amor por el prójimo. Es decir, que si nosotros andamos en la justicia en este momento, todas las personas sean importantes, es lo que te quiero decir. No hay nadie que en este mundo que haya creado Dios que no tenga un lugar, una posición y que no represente algo esencial dentro de la vida. Pero nosotros siempre con nuestra manera de ver, nuevamente te digo, con aquello que hemos aprendido, hacemos acepción de personas. Y entonces haciendo esto, querido hermano, desechamos a las personas que no estimamos con el amor o con el nivel que nosotros tendemos a mirar desde el punto de vista de lo que nosotros creemos que es lo propio y lo verdadero. Con esto te quiero decir, querido, es que tenemos que andar siempre con un corazón humilde, que muchas veces Dios nos sorprende con las personas menos inesperadas, son aquellas personas que más nos van a edificar y las personas que más nos van a ayudar, porque precisamente Dios abate la altivez y la arrogancia con lo que tú menos esperas. Con aquello que tú ves insignificante es aquello que es más grande para tu vida y tu corazón. Porque tenemos una palabra, querido, en Primera de Reyes, cuando lo citamos, al profeta Elías, estaba en una cueva siendo alimentado por cuervos, y cuando llega allí, querido hermano, se encuentra que Dios le habla y le dice que salga de aquella cueva. Se encontraba en una situación fuerte, en una situación crítica, alimentado por cuervos, en un lugar inapropiado para las condiciones humanas. Y si tomamos ese lugar de él por un instante, tal vez nos desesperaríamos mucho, porque nuestra mente, como un animal, como un cuervo, un ave, va a venir y nos va a traer de comida. Y siendo en nuestras necesidades que tenemos como todo, nuestra vestimenta y todo aquello, confort, sería un caos total. Pero el profeta recibió fortaleza espiritual dentro, pero sin embargo podemos ver cómo emocionalmente también tenía esta posición de dolencias, de quejas, que se pueden ver expresados, sí, porque era una persona natural y común y corriente, como tú y yo, pero con un corazón en obediencia plena en el Señor. Y viene el Señor y le dice que salga de allí, que Él tiene preparado un lugar donde lo van a sustentar. Pero es aquí donde viene lo más significativo. Tal vez Elías pensó que podía llevarlo a un lugar donde hubiese muchísimo, donde hubiese condiciones, donde alguien que sí podía tener los recursos suficientes, pero los manda a una viuda en Serepta. Y tenemos que destacar que las viudas en aquel tiempo, en el pueblo de Israel, o en aquella zona, querido hermano, eran personas
no agraciadas, eran personas que no tenían, querido hermano, economía, eran unas personas que habían quedado huérfanas en el sentido porque el esposo había muerto, habían quedado viudas y habían quedado sin aquel amparo de aquella cabeza que representa la economía y la estabilidad para su vida. Y estas personas viudas representan pobreza, representan todo aquello negativo, debilidad. Lo menos que pensó el profeta es que iba a ser enviado allí, pero sí ciertamente fue allí el profeta muy obediente, llegó a donde aquella mujer y el asunto es que ese mismo día ella solamente le contaba con un puñado de harina y iba a cocer una torta y luego de esto con su hijo se iban a dejar morir. Pero viene el profeta y le dice a ella que le cocine, que le haga y ella le hace. Y desde ese momento Dios no solamente trae una bendición para Elías, no solamente le da una enseñanza, sino que aquella mujer también recibió parte por alojar un profeta del Señor como cumplimiento, querido hermano. Entonces, a muchas veces nosotros pensamos que estamos pasando por una situación o que aquella persona no es la indicada, no es lo correcto, porque los planes del Señor resultan que no son como lo que nosotros pensamos, querido hermano. La misma palabra en Isaías 55 nos habla que como los pensamientos de Dios son más altos, ¿sí?, que la tierra, de los pensamientos de aquí, de nosotros, nos da una analogía, nos da una parábola en el medio, nos da ese límite que sus pensamientos jamás lo podríamos comprender, que Él obra por sendas misteriosas. Vino y colocó delante de Elías una persona que no tenía absolutamente nada, pero poderoso es Dios para hacer que todas las cosas se hagan conforme a su voluntad. Porque es que siempre nosotros interferimos porque pensamos que es de acuerdo a lo que nosotros creemos y que es aquella cosa y que es aquella persona y que esta persona haciendo sección de personas no es importante. Lo que tenemos nosotros, queridos hermanos, que limpiarnos es de esa vieja formación. Es por eso que dice que vestido del nuevo hombre que está hecho según Cristo Jesús. Es decir, nosotros tenemos que tener esa capacidad, esa mente del Señor dentro de nuestro corazón para que nosotros aprendamos a no hacer juicios que nos vayan a perjudicar más adelante. Tenemos que ver desde el punto de vista del Señor para que nosotros aprendamos a superar estas pequeñas cosas que nos hacen caer, que nos hacen debilitar como hombre y nos hacen entrar en un proceso de condenación e inclusive impiden esa bendición que Dios tiene para mi vida, porque nuevamente el hombre tiene que ser llevado al proceso, tiene que ser llevado otra vez a ese horno, probado allí otra vez para que ese hombre tenga ese temple necesario para que cuando salga allí salga perfeccionado y no tenga estas cosas que lo hacen caer o lo hacen alejar de la obediencia que tenemos que tener hacia el Señor. La persona menos indicada, la que tu mente piense que esa no te va a resolver un problema, una situación, un caso, es la persona más indicada. Pero esto va a suceder, querido hermano, siempre y cuando tu vida ande en una constante comunión con el Señor. Por eso es que es muy importante, querido hermano, limpiarnos, renovarnos el entendimiento, quitar ese duro corazón que es el que te hace a ti tener este tipo de desaveniencia, tener este tipo de punto de vista tan yoísta. Los pensamientos del mundo endurecen nuestra vida espiritual, oscurecen nuestros pensamientos, es decir, nos crean una altivez de superioridad capaz de nosotros creer que somos los únicos que podemos resolver una situación y entonces no nos deja ver que Dios hizo todas las cosas para que todas las cosas juntas, coordinadas, crecieran y así nosotros podamos culminar cualquier tarea o cualquier cosa que nos propongamos, querido hermano. Y es así como conforma la iglesia y es así como nos quiere porque nos manda a amarnos unos a otros. Cuando esto está presente en nuestra vida, entonces nuestra vida va a empezar a caminar de acuerdo a la relación del Señor, de acuerdo a su voluntad y al plan que tiene divino para tu vida. Querido hermano, te quiero decir nuevamente, llamarte a esa reflexión que todas las personas son importantes, por muy
poco que se parezca. Que Dios te siga fortaleciendo, te siga bendiciendo en el nombre de Cristo Jesús.